Buenas noches a todos. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos conocer rectamente en el mismo Espíritu y gozar siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito a empezar cantando una canción que creo que no la conocen. Juntos como hermanos, miembros de iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo camino por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Esta canción sencilla precisamente habla de la realidad de la iglesia, esa reunión de personas humanas que en Cristo forman una fraternidad, todos juntos como hermanos, que refleja la intención de Dios desde siempre, ¿no? Cuando crea a la criatura humana, la crea precisamente para entrar en relación con Él y entrando en unión con Él, establecer un vínculo de unión con los demás, reunir a todos los hombres en el amor de Dios, ¿no? Ese es el original de la iglesia. Bueno, estamos recorriendo las páginas del Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto refleja la doctrina sobre la Iglesia que el Concilio Vaticano II expresó hace 60 años. Comenzábamos nuestro recorrido entendiendo que cuando decimos creo en la existencia de la Iglesia Católica, en el credo, lo decimos después de haber confesado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Justamente luego de la confesión de esta tercera persona, la Santísima Trinidad, hablamos de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no sería comprensible solo por lo que hacemos, si no entendiéramos que la Iglesia está dentro del misterio de la confesión de Dios uno, único y trino en personas, ¿no? Por lo tanto, todo lo que involucra la Iglesia toca el misterio de Dios. Continuábamos nuestro recorrido ya entrando en la confesión de fe sobre la Iglesia. Y en ese sentido, recordábamos las primeras palabras del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, ¿no? Que no es algo de sí misma. Es decir, cuando la Iglesia quiere renovar su posición frente al mundo del siglo XX, no habla de organización, no habla de planes, no habla de ninguna institución propia, ¿no? Ni méritos propios, no habla de su historia, no se presenta frente al mundo diciendo llevamos 1960 años en el mundo, hemos creado una cultura occidental. La primera palabra que la Iglesia pronuncia para enfrentar, vamos a decir, la cultura contemporánea y recuperarla, digamos, en su ministerialidad, es Jesucristo. Eso no me cansaré nunca de repetirlo, porque es la piedra angular de toda nuestra conciencia sobre la Iglesia. La Iglesia existe en cuanto refleja la luz de Cristo. Por lo tanto, está siempre bajo esa exigencia, ¿no? Que todo lo que se haga, se diga en la Iglesia,
sea reflejo de Cristo. Y por lo tanto hay que buscar en Cristo el fundamento, ¿no? Cristo es la luz de los pueblos, por esto este concilio, reunido en el Espíritu Santo, desea iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Si prescindiéramos de este primer número, primeras palabras del concilio, no entenderíamos el concilio. El concilio tiene muchos documentos, decretos, constituciones, que hablan de muchas cosas, ¿no? De las religiones, del mundo, de la liturgia, de la misión, pero todo se encuentra su referencia en esta primera expresión, que por otro lado es una expresión olvidada, ¿no? Sobre todo en muchos ambientes eclesiales de nuestro tiempo, donde la Iglesia se confronta más con las realidades sociales que con su fundador. Entonces, ese es el desafío de nuestra época, ¿no? Renovar nuestra visión de la Iglesia, yendo siempre a aquel elemento permanente y fundante, ¿no? La Iglesia es solo el reflejo de Cristo, por lo tanto, solo en Él encuentra su fundamento. De esta manera íbamos recorriendo la palabra eclesía, ¿no? Eclesia, que significa convocación. Entonces, todo lo que se emprende en la Iglesia es para reunir a los hombres en Cristo, ¿no? Esa reunión de hombres en Cristo, reunión de personas humanas en Cristo. Cualquier grupo de la Iglesia, cualquier institución de la Iglesia, tenga el carisma que tenga, tiene esta como orientación básica, ¿no? En reunir a las personas en Cristo. Una institución puede tener sus propios estatutos, sus propios fines, sin embargo, toda institución, para que sea propiamente dentro de la Iglesia, debe responder a este desafío, ¿no? Reunir a las personas en Cristo. Bueno, distintos imágenes de la Iglesia, pero fundamentalmente en el Antiguo Testamento, ¿no? La Iglesia, o la reunión de hombres, digamos, en Dios, la reunión de personas humanas en Dios, se consideraba como pueblo de Dios, ¿no? Israel es el pueblo de Dios. Pero la novedad la trae Cristo cuando el Verbo se hace carne, siguiendo la tradición de Israel, donde Dios había empezado, ¿no? La obra de la salvación. Cristo aporta una novedad. Continúa él mismo parte de ese pueblo de Dios de la antigua alianza, pero él se pone a la cabeza del pueblo. Quiere decir que entre la noción de pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la noción que podemos aplicar a la Iglesia como pueblo de Dios, pueblo nuevo de Dios, hay una diferencia fundamental. Nosotros no somos solamente la continuación de Israel, sino que entre Israel y la Iglesia hay una novedad absoluta, que es Cristo. Cristo como cabeza del pueblo, ¿no? Muy bien, hablábamos del recorrido histórico de la Iglesia, de dónde viene, ¿no? Y hablábamos del designio del Padre, desde que creó al género humano, lo creó para reunirlos en torno a su propia gloria. Y este designio del Padre se realiza históricamente, ¿no? Desde la creación, como prefigurando la Iglesia ya en las criaturas humanas destinadas a la comunión con Él. Luego fue preparada durante la primera alianza, ¿no? Desde Abraham, pasando por Moisés, por los profetas, los patriarcas, los reyes, toda la historia de Israel es una preparación para la Iglesia. Esto es muy importante porque nosotros no entendemos tanto a la Iglesia mirando el Antiguo Testamento, sino que entendemos el Antiguo Testamento mirando a la Iglesia. Porque la Iglesia es el resultado final del plan de Dios. La Iglesia en Cristo es como el punto de llegada de todo lo que Dios hizo antes. Todo lo que hizo con Abraham, con Moisés, incluyendo el hecho fundamental del Éxodo, ¿no? Cuando Dios libera a Israel en un momento de su historia y a partir de ahí los constituye en su pueblo a través de la alianza. Todo eso hay que entenderlo a la luz
de la alianza nueva y eterna. Preparada en el Antiguo Testamento, fue instituida por Jesucristo. Cuando viene al mundo, toda la vida de Cristo es institución de la Iglesia, su palabra y sus acciones. Pero es sobre todo los últimos 3 días de Cristo en que se instituye la Iglesia. Porque los 3 últimos días de Cristo en la tierra son la culminación de todo su presencia. Es decir, el Jueves Santo con la institución eucarística, el Viernes Santo con su sacrificio redentor en la cruz y el Domingo de Gloria con su resurrección. La Iglesia nace del misterio pascual, ¿no? Es instituida en el misterio pascual. Del costado abierto de Cristo brota sangre y agua. Por lo tanto, ahí encuentra la Iglesia su momento de institución, podemos decir. Pero cuando la Iglesia habla de sí misma, no se ciñe a un solo momento, sino que todo el paso de Cristo, Verbo de Dios hecho carne en la tierra, es un acto de institución constante. Luego la Iglesia, que ha sido instituida por Cristo a partir de su propia obra y de la reunión de los apóstoles y más discípulos, encuentra un momento de manifestación externa el día de Pentecostés. Allí el Espíritu Santo hace visible en los apóstoles su capacidad para la evangelización, o sea, para la misión. Esta Iglesia, prefigurada en la creación, preparada en el Antiguo Testamento, instituida por Jesucristo, manifestada por el Espíritu Santo en Pentecostés, es la que todavía tiene que ser consumada en la gloria. Es decir, la Iglesia en el tiempo va como creciendo también en la comprensión de su propio misterio y nunca llegará en la tierra a ser la Iglesia perfecta. Esto nos ayuda a comprender también, ¿no?, las debilidades, los errores, y también nos ayuda a comprender que la Iglesia está, después de Pentecostés, la Iglesia está en continua renovación. Renovar significa ir cada vez más a la verdad de sí misma. No significa solamente cambiar, ¿no? No es que cambiar la Iglesia es que antes se tocaba el órgano y ahora se toca con la guitarra porque hay otro ritmo en la vida. Eso son detalles dentro del funcionamiento de la Iglesia, sino que renovar significa siempre volver a la luz que le dio origen, ¿no? El único que puede hacer nueva a la Iglesia es nuestro Señor. Por eso la palabra renovación no es solo cambio, novedades, sino profundizar su propio misterio en Cristo, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia perfecta, hermosa, sin mancha, es la que traerá a Cristo cuando vuelva al fin de los tiempos. Mientras tanto, Dios ha entregado a la Iglesia el tiempo entre la encarnación y la parucía, que coincide con el tiempo en que Dios llama a todos los hombres, ¿no?, a entrar en la salvación de Cristo. Y el tiempo se lo ha confiado a la Iglesia. Y por lo tanto la Iglesia esencialmente es misionera. O sea, mientras haya tiempo, la Iglesia tiene el desafío de llegar a todos los hombres, con la verdad y con la caridad de Cristo. Bueno, esa es la línea del desarrollo histórico, podemos decir, de la Iglesia, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta Pentecostés y luego todavía debe ser consumada en la gloria. Ese es el desarrollo histórico. Pero la Iglesia, que se verifica en la historia, a la vez la trasciende. No es una institución puramente histórica, que empezó un día y terminará junto con la historia. La Iglesia también es misterio, nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia es misterio, quiere decir que viene de Dios y hay algo de divino en ella. Por lo tanto, no puedo mirar a la Iglesia solo como una institución en la historia, sino como un misterio de Dios que se expresa en la historia. En ese sentido, el Concilio y el Catecismo hablan de la Iglesia, que es a la vez visible e invisible, ¿no? Es
visible en todo lo humano e invisible en toda la acción divina sobre ella. Cristo es el único mediador, estableció la Iglesia como comunidad de fe, esperanza y caridad, como un organismo visible. Es decir, ese misterio invisible de Dios en ella se manifiesta a través de todo lo visible de la Iglesia, ¿no? Es una organización, pero a la vez es un organismo sobrenatural. Y decir que hay que tener cuidado, es muy importante esta salvedad que hace el catecismo, ¿no? El concilio, que la Iglesia es a la vez visible e invisible. Quiere decir que la Iglesia es mucho más que lo que se ve. Y como nosotros tenemos una tendencia a analizar las cosas por lo que se ve, a veces o hablamos o valoramos cosas en la Iglesia solo por lo que se ve. Sea que estemos muy entusiasmados con la Iglesia o decepcionados de ella. Pero muchas veces lo hacemos solo en lo visible. Es decir, no llegamos a comprender que la Iglesia hay que mirarla con la mirada de la fe, que me lleva a ver lo que no se ve, ¿no? Estas dimensiones juntas, dice el Lumen Gentium 8, constituyen a la Iglesia como una realidad compleja. Insisto, es muy importante grabar esta expresión, ¿no? Es una unidad, una realidad compleja. Sobre todo cuando pensamos o vivimos en la Iglesia más cercana, una institución como la Acción Católica o la Renovación Carismática o una parroquia. En todo lo que es Iglesia hay que ver que es mucho más que lo que se ve. Y entonces, esa realidad compleja donde conviven lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino, no se da como algo paralelo, sino donde todo lo visible tiene que estar ordenado a lo invisible, donde todo lo perceptible tiene que estar ordenado a la acción divina, ¿no? Subordinado a ello, ¿no? En cuanto a misterio de Dios, o sea, en cuanto a acción de Dios en la Iglesia es misterio de unión de los hombres con Dios. Es decir, el propósito de la creación de la Iglesia es ser el ámbito de la unión, o sea, de la comunión. Y esa comunión tiene dos dimensiones. La primera dimensión y fundamental es que en la Iglesia todo funciona, todo se realiza para que Dios pueda establecer su comunión con los hombres. A la vez, esa comunión con Dios nos vincula entre nosotros y por lo tanto crea una comunión entre nosotros. Lo que llamamos comunidad, que es una palabra tan utilizada. Cuando hablamos de comunidad parroquial o comunidad de acción católica o comunidad, ¿no? El aspecto comunitario, que significa que nos llevemos bien, que estemos juntos unos con otros, en la Iglesia es una noción derivada de una comunión distinta a la nuestra. O sea, si somos comunidad, no es porque nos llevemos bien. Debemos llevarnos bien, pero el origen de nuestra relación comunitaria está en la unión con Dios. Esa primera comunión, si yo quito esa primera comunión como prioritaria, le quito al sentido comunitario su alma. Y entonces nos llevaríamos bien como cualquier grupo humano intentaría llevarse bien. Pero la Iglesia establece comunidad, unión entre las personas en la medida que estemos unidos a Dios. Pues Él es el autor de la comunión entre las personas. Por eso es tan importante en la Iglesia los medios espirituales. Si no rezamos, si no aprovechamos los sacramentos, por más que vengamos acá y nos saludemos, por más que nos mandemos WhatsApp el día del cumpleaños, por más que tengamos un comportamiento así impecable en la relación humana, no basta eso para ser Iglesia. Dios ha querido entrar en comunión con nosotros para que nosotros entremos en comunión entre nosotros. Y esa comunión entre nosotros, originada en la comunión con Dios, es la que evangeliza al mundo.
cuando en las primitivas comunidades cristianas, al principio, mucha gente pagana veía a los cristianos que eran una minoría. El atractivo para hacerse cristiano y salir del paganismo era ver cómo se amaban los cristianos. Ver cómo se amaban. O sea, entre ellos no había discordia, no había mentiras, no había habladuría, no había estafas, no había trampas entre ellos. Entonces, si a alguien les preguntara, ¿ustedes por qué son así? La respuesta cristiana es porque nosotros somos más buenos que ustedes. La respuesta estaba en esa unión con Dios, con Cristo, ¿no? Entonces, cuidado con esta palabra de comunidad, que es tan importante, pero que muchas veces se la mira en un sentido puramente humano. Y nos exige, si es que queremos mejorar, purificar la vida comunitaria, necesariamente necesitamos ir al Señor, ¿no? Dejarnos unir a Él, ¿no? Para estar unidos entre nosotros. Es misterio de unión entre los hombres y Dios. En la Iglesia esta comunión de los hombres con Dios por la caridad no pasará jamás. El tiempo de la Iglesia en la tierra es preparación para la comunión eterna con Dios. Y la comunión eterna con Dios implica entrar en la comunión que Dios mismo tiene desde toda la eternidad. Dios esencialmente es comunión de personas divinas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en eterna comunión de amor. Cuando nos crea a nosotros capaces, es porque quiere hacernos participar de su propia comunión. Por Cristo nosotros entramos al amor trinitario. Y esa es la comunión que desciende hacia nosotros a través de la palabra del Señor, de su ejemplo, de la gracia que brota de su Pascua en los sacramentos. Nos hace entrar en esa comunión con Dios y eso nos abre a la comunión con los demás. No solo en los grupos, sino la familia cristiana es una comunidad doméstica. Los esposos creyentes fundan una comunidad doméstica y esa comunión doméstica debe estar sostenida, alimentada, purificada por la comunión con Dios. Por eso decía el Papa Juan Pablo II, la familia que reza unida, ¿no?, permanece unida. La Iglesia dice de sí misma que es sacramento universal de salvación. La palabra sacramento o la palabra misterio implica la acción de Dios invisible a través de signos visibles. Entonces, eso es sacramento. La Iglesia se reconoce como un sacramento, porque Dios obra en la tierra a través de signos visibles. El primer signo eficaz, visible de la salvación es la humanidad de Jesús. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios y hombre. No se le ve la divinidad a Jesús. Cuando recorremos el Evangelio, lo que se ve es a Jesús hablando, Jesús obrando. Se ven todas acciones de su humanidad. Bueno, la humanidad de Jesús es signo e instrumento de la divinidad que posee como Hijo y que trae al mundo la fuerza del Padre, la presencia del Padre. La humanidad de Cristo es sacramento de la divinidad. De la misma manera, la Iglesia es sacramento de Jesucristo, es decir, sacramento universal de salvación. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Repito, ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Con todo el bien que la Iglesia puede hacer a través de sus miembros en la tierra, socorriendo necesidades humanas, el primer fin de la Iglesia es unir a los hombres con Dios.
procurando la unidad de todo el género humano, con su propia acción y con su propio testimonio. Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. Sacramento universal de salvación. Por medio de Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. Dios quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios. Se una en un único cuerpo de Cristo. Se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Muy bien. Llegamos aquí a tres nociones principales que la Iglesia saca de la Escritura para referencia a sí misma. Tres importantes nociones. La Iglesia es el pueblo de Dios, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Las dejamos enunciadas la vez pasada. Nos detenemos un instante en cada una. ¿Qué es esto de la Iglesia, pueblo de Dios? Que, por otro lado, suena muchísimo, ¿no? El pueblo de Dios. Ya dijimos que pueblo de Dios era el Antiguo Testamento. Israel era el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento muy pocas veces se habla de la Iglesia como pueblo de Dios. Cuando los cristianos empiezan a escribir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que empiezan a escribir ya no de Jesucristo, sino de ellos mismos, no utilizan la palabra pueblo de Dios. Utilizan la palabra eclesía, que significa convocación. La palabra pueblo de Dios viene del Antiguo Testamento, como una continuidad. ¿Por qué? El cristianismo nace, digamos, recogiendo las tradiciones de Israel, pueblo de Dios. Pero la novedad de este nuevo pueblo de Dios la hace Cristo. Cristo es la cabeza. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios esperaba al Redentor. En el Nuevo Testamento ya no lo esperamos, ya lo tenemos. Y por lo tanto Él se constituye en cabeza de ese pueblo. Entonces, ¿de dónde viene esta noción de pueblo de Dios aplicado a la Iglesia? Bueno, en aquello que señala el mismo catecismo, ¿no? En todo tiempo y lugar, a Dios ha sido grato el que la persona que le teme y practica la justicia. O sea, que Dios recibe la bondad de cada una de las personas. Pero Dios no ha querido salvar a las personas y entrar en comunión con ellas como individualmente, aisladamente. Que siempre Dios ha querido manifestarse de manera que ponga en relación a unos con otros. Esta relación de unos con otros adquiere la forma de un pueblo, o sea, de un conjunto de personas. Sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo, para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Por eso eligió a Israel y lo constituyó en un pueblo. Ahí Dios estaba salvando y constituyó un pueblo. Hizo una alianza con Israel y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de la historia de ese pueblo y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de una alianza nueva y a la vez perfecta y eterna. Una alianza entre Dios y la gente. Pero la preparación para una alianza nueva y eterna. Aquella primera alianza, ¿no? Esta alianza nueva la iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles, o sea, en Cristo son convocados todos, los de Israel y los de fuera de Israel.
para que se unieran, no según la carne, como era en Israel, sino según el Espíritu. En Israel vos nacías en el pueblo y ya eras parte del pueblo de Dios. En cambio, este nuevo pueblo de Dios no se pertenece por el nacimiento, ¿no?, sino por ese nuevo nacimiento que es el bautismo. ¿Qué características señala el catecismo de este pueblo de Dios que es la Iglesia? Estas características los distinguen no solo de Israel, sino de cualquier otro pueblo. Primero, ese pueblo es de Dios, pueblo de Dios. La palabra de significa origen y pertenencia. Se llama genitivo. Origen y pertenencia. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. ¿Vieron cuando dicen Dios es argentino? Esa expresión no es verdadera, porque Dios no es ni argentino, ni paraguayo, ni holandés. Y el pueblo de Dios es un no pueblo. Es decir, lo que llamamos la Iglesia como pueblo de Dios no le puede pertenecer a ningún pueblo, sino que le pertenece a aquellos que forman un pueblo de todos los pueblos, los creyentes. Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Dios es el origen del pueblo, de su pueblo, que por otro lado no le pertenece a ningún pueblo particular. Segundo, se llega a ser miembro del pueblo, o sea, se pertenece al pueblo, no por el nacimiento físico o racial, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, por la fe en Cristo y por el bautismo. En ese sentido es tan parte del pueblo de Dios un argentino creyente como un chino creyente. Este pueblo, tercer lugar, ¿no?, tercera característica, tiene como jefe o cabeza a Jesucristo. Jesús el Cristo. La palabra Cristo viene de Christos. Cristo significa ungido. Él es el ungido. Se ungían a los reyes y por lo tanto es la imagen para señalar que Cristo es el ungido del Padre. Él es el Mesías, el Salvador. Y con la misma unción, el Espíritu Santo fluye de la cabeza a los miembros. Ungida la cabeza, nosotros pertenecemos al pueblo cuya cabeza es Cristo y su unción nos llega a nosotros. Por eso somos un pueblo mesiánico, porque la cabeza es el Mesías. Cuarto, la identidad de este pueblo. ¿Cuál es la identidad? ¿No? Todo pueblo tiene que tener una identidad. La nuestra es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. La cuestión de la filiación divina que viene del bautismo es clave. Eso nos da identidad. Nos da una nueva dignidad, una nueva libertad. Porque en los corazones de los miembros de ese pueblo habita el Espíritu Santo como en un templo. Esto es lo que da identidad. Como todo pueblo tiene sus leyes. ¿Cuál es la ley básica en todos los que formamos el pueblo de Dios? El mandamiento nuevo. Amar como el mismo Cristo nos amó. Esa es la ley nueva. ¿Cuál es la misión de este pueblo? Ser sal y luz de la tierra. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza, de salvación para todo el género humano. Quiere decir que lo que nosotros somos, si tomamos conciencia de lo que somos y lo vivimos, estamos cumpliendo la misión con el solo hecho de ser. O sea, dentro de la vida cristiana, después del bautismo, hay una dimensión misionera por la propia existencia, no por una acción determinada solamente.
Quiere decir que esto nos urge tomar conciencia quiénes somos y a quién pertenecemos, porque nuestra manera de vivir como varones, como mujeres, como sacerdotes, como laicos, como religiosos, esto ya evangeliza, ¿no? Ya está mostrando, testimoniando a los que no son parte del pueblo de Dios qué significa ser el pueblo de Dios, pertenecer a Dios. Por último, el destino del pueblo de Dios es el reino de Dios. Los que formamos el pueblo de Dios en la tierra estamos destinados al reino de Dios. O sea, es la imagen final. Ese reino comenzó en este mundo, precisamente con la Iglesia. La Iglesia es el comienzo del reino, el inicio, su semilla inicial, que va creciendo en el tiempo y solo llegará a ser reino cuando venga Cristo. Esto es muy importante, la relación entre Iglesia y reino. Por lo mismo que decíamos que la Iglesia todavía tiene que ser consumada en la gloria. Es decir, nada en la Iglesia se puede equiparar al reino de Dios, porque la Iglesia es solo el inicio. Por otro lado, no hay reino sin Iglesia, como no hay fruto sin semilla. Entonces nadie te puede decir, ¿no? Como yo escuché una vez de un sacerdote, la Iglesia no existe, lo que existe es el reino. Eso no lo dice la Iglesia, es una opinión personal de alguien. Generalmente se habla así, ¿no? No existe la Iglesia, existe el reino para dar por superada todo esto que tenemos, ¿no? Un templo, un cura, sacramento, vestimenta, lo que hace cosas de este mundo, cosas del inicio. Pensando que todo eso fue superado porque lo que importa es el reino. Y el reino lo que importa es el amor de Dios, no todo. Pero eso todavía no llegamos a eso. Y nuestro Señor realizó las cosas de tal manera que en la tierra vamos caminando hacia el reino. Entonces, mientras estemos en la tierra necesitamos estas cosas que el mismo el Señor nos ha dejado y que la historia de la Iglesia ha ido enriqueciendo. Entonces, la Iglesia se reconoce como un pueblo sacerdotal, profético y real. Jesucristo es aquel por quien el Padre, al Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Que Jesucristo sea ungido por el Padre significa que le da estas tres como funciones: sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque es el mediador entre Dios y los hombres. Profeta porque en él está la revelación de la verdad. Y es rey porque conduce, domina con su propia humanidad, donde la divinidad realiza toda su soberanía. Esa realeza de Cristo se transmite a todo lo que quiera unirse a Él. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo. Y como empezamos a pertenecer al pueblo de Dios por el bautismo, en el momento de ser bautizados, somos constituidos parte del pueblo profético, sacerdotal y real. Participa el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. En cuanto a la dimensión sacerdotal, cuando entramos al pueblo de Dios por la fe y el bautismo, empezamos a participar en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. En ese sentido, todos en el pueblo de Dios somos sacerdotes, desde el bautismo. No debe asustar esta palabra, que se conoce como sacerdocio común de los fieles. En ese sentido, desde el bautismo, porque el Señor nos comunica por el Espíritu Santo su misma condición de sacerdote. En ese sentido son sacerdotes los varones y las mujeres. Son sacerdotes los que son bautizados y nunca serán sacerdotes ministros,
Y eso queda latente para toda la vida, ¿no? Cristo, el Señor, pontífice tomado entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, para su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados desde el bautismo como casa espiritual y sacerdocio santo. Muy importante rescatar esta noción, que todo bautizado, desde el momento de bautizado hasta que deje este mundo, lleva el sacerdocio de Cristo en su propia persona, tanto en sus pensamientos como en su cuerpo. Por lo tanto, la vida cristiana es ejercicio de un sacerdocio. Cuando un padre de familia, una madre de familia, funda una familia, lo hacen sacerdotalmente, o sea, uniendo el cielo y la tierra. Tienen esa capacidad. No confundir el sacerdocio común de los fieles con el sacerdocio ministerial de los sacerdotes, que es un segundo sacerdocio, que lo reciben aquellos que ya habían recibido el sacerdocio común de los fieles en el bautismo. Lo reciben los varones bautizados, a quienes Dios llama, ¿no? Entre los bautizados, que ya tienen el sacerdocio común de los fieles, Dios los llama, los separa, los prepara y los consagra, para que puedan servir al resto a vivir su sacerdocio, con otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. El sacerdote ministro está puesto en el pueblo de Dios como otro Cristo. La función del sacerdote es decir y hacer lo que Cristo quiere decir y hacer para que el resto cumpla con su vocación y su misión. Son dos sacerdocios distintos. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. O sea, para que puedas consagrar tu vida, tu trabajo, tus pensamientos, tu vida corporal, existe el sacerdote, que te va a recordar siempre lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Por eso el sacerdote no tiene como un lugar, digamos, de liderazgo fuera de lo que es sacerdote. En cuanto a la dimensión profética, el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo, ¿no? Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe. Claro, el pueblo que sabe del bautismo va creciendo, se instruye y va testimoniando la fe, la verdad de la fe. Y dar testimonio de la verdad de la fe es nuestra función profética, ¿no? No sé, digamos algo del credo, ¿no? Creer en la resurrección de los muertos. Bueno, el cristiano vive esa realidad de vida, muerte, bajo esta verdad. Entonces, dar testimonio de esa verdad delante de todo el mundo constituye una misión profética. Porque estoy señalando que yo creo en la resurrección de los muertos. En ese sentido, todo el pueblo de Dios no puede equivocarse cuando cree. Por último, real, ¿no? La dimensión real. El pueblo de Dios participa, por último, en la función real de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo servidor de todos, no habiendo venido a servir, sino a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. La realeza que vivimos después del bautismo tiene que ver con el servicio, la vida como servicio, ¿no? La vida como entrega de amor, sobre todo a los demás. Pueblo de Dios. Entonces, la Iglesia forma un conjunto de personas que tienen una forma de pueblo, o sea, vínculos, leyes, fines, misión, y eso se realiza en la historia. Este pueblo de Dios que empieza con Cristo ya lleva 2000 años en todo el mundo.
y ha ido creciendo, en algunos lugares decrece, en otros crece. Es la forma histórica de la pertenencia a Cristo. Pero cuidado, que es inseparable esa imagen de ser parte de un pueblo a otra imagen que se menciona menos y sin embargo es fundamental: la Iglesia como cuerpo de Cristo. Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Esto es importantísimo para comprender la noción de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que es distinta a la noción de pueblo de Dios, pero a la vez inseparable. Cuerpo de Cristo alude al vínculo personal con Jesucristo. Es decir, ese vínculo que Cristo quiso establecer con los suyos. Ya no es formar parte de un pueblo, sino que en ese pueblo se puede pertenecer a ese pueblo en la medida que yo tenga un vínculo personal con Jesucristo. Todos los que tenemos ese vínculo personal con Jesucristo formamos un cuerpo, porque estamos unidos en un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y estamos unidos como miembros de su cuerpo. Desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les reveló el misterio del reino. Les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima con Él, y los que le siguen permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. ¿Ven? La unión entre las ramas y el tronco. Anuncia una comunión misteriosa porque es de Dios, y real, entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No es una unión sentimental, no es una unión meramente de adhesión moral. Cuerpo por cuerpo, es decir, unión corporal, porque nosotros no somos nosotros mismos sin nuestro cuerpo, y nuestro Señor no es el mismo sin su cuerpo. Y cuando ha entregado en la cruz, ha entregado su cuerpo, no solo su intención. Y cuando resucitó, resucitó corporalmente. Y por lo tanto, cuando nos une así, nos une corporalmente. Ahí entra a jugar en esta noción de cuerpo de Cristo la noción eucarística de Cristo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre. Por lo tanto, hay en ese sentido de cuerpo de Cristo una noción muy eucarística. Tanto es así que en los primeros tiempos del cristianismo se llamaba cuerpo de Cristo a la vida corporal del Señor, y se llamaba cuerpo de Cristo a la Eucaristía. Y se empezó a llamar cuerpo de Cristo, lo tenemos en San Pablo, a la Iglesia. Por lo tanto, cuerpo de Cristo es la Eucaristía, cuerpo de Cristo es la Iglesia. Hay una relación inseparable entre la Eucaristía y la Iglesia. Entonces, la noción de pueblo de Dios, que significa la realización social de los creyentes, tiene una realización de tipo mística o de tipo sacramental cuando cada creyente se une eucarísticamente al Señor. Cuando los discípulos fueron privados de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos, o sea, Jesús sube al cielo, no los deja sin nada. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Graben esta expresión de Mateo 28. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Si eso te lo dijera tu novio, te dejaría una carta y no vuelve más. ¿Qué significa? Y bueno, que una intención, ¿no? En la mente. Jesucristo dijo esto en sentido
completo, corporal. Yo, el yo de Cristo, incluye su divinidad, su humanidad, en cuerpo y alma humanos, muerto y resucitado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué hasta el fin del mundo? Porque después del fin del mundo que trae Él, su presencia será distinta. Pero Él ha querido quedarse en el tiempo hasta que venga, bajo este misterio insondable de la presencia corporal de Cristo, bajo la apariencia del pan y del vino. Quiere decir que la Eucaristía es algo más que un medio de edificación moral. Cada vez que celebramos la misa, ahí la Iglesia se hace a sí misma. Nace de nuevo, podemos decir. Y no se hace a sí misma por sus medios, sino porque el mismo Señor, con su propia presencia eucarística, cada vez que celebramos la misa, volvemos al momento cero de la Iglesia. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin del mundo. Les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. No basta la noción de pueblo de Dios para tener una comprensión de esa multitud reunida en torno a Cristo. No basta un vínculo social de cristianos. Para ser parte de ese pueblo, si de verdad es el pueblo de Dios, pueblo de la nueva alianza, tiene que ser inseparable de esta otra noción, de que hay una unión personal y corporal con Jesucristo. Por eso, sin Eucaristía no hay iglesia. Así como sin iglesia no hay Eucaristía. La comparación de la iglesia con el cuerpo arroja también luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. No está solamente reunida, fíjense, la iglesia no es solo esa reunión alrededor de Jesús, sino que es esa reunión en su cuerpo. No es solo alrededor, sino en. La noción de cuerpo muestra más bien eso, alrededor de Cristo, reunidos en el nombre del Señor, ¿no? Pero para poder estar reunidos tiene que haber esa reunión, esa unión personal con Cristo. No solo en torno a Él, sino unificada en Él. Por eso el centro de la Iglesia, su fuente y su cumbre es la Eucaristía. De cualquier realización de la Iglesia, Acción Católica, Renovación Carismática, Movimiento de los Focolares, una parroquia, es la Eucaristía. Por más que fuéramos muchos, por más que hubiera curaciones, por más que hicieran cola venir porque el párroco es un cura sanador, vamos a suponer. No terminamos de ser iglesia si no hay un vínculo personal con Cristo. Y por eso puedo formar parte del coro, o puedo formar parte del grupo de teatro, o puedo formar parte del grupo de la liturgia, como funciones dentro de este pueblo que vive en este barrio, pueblo de Dios que vive en este barrio. Pero si no hay vínculo con Cristo, es pura manifestación externa. Lo digo también para la secretaria. Todo en la iglesia tiene que tener ese vínculo, que es corporal, con Cristo. Entonces, terminamos con esto. 3 aspectos señalan la noción de cuerpo de Cristo. 3 aspectos muy importantes cuando se habla de cuerpo de Cristo. Y también cuando no se habla de cuerpo de Cristo. Estos 3 elementos están como puestos en la sombra. Primero,
que el cuerpo es uno solo. Es decir, los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos en Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos. Esto es particularmente verdad en el caso de bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros. En la simbología del cuerpo encontramos una unidad y una diversidad de órganos, funciones, que a la vez son diversos y a la vez están unidos. Y por lo tanto hay un concepto de complementariedad. Así en la Iglesia hay sacerdotes, hay laicos, hay religiosos, hay que se dedica a esta función o a este carisma, pero todo lo diverso debe tender a la unidad. En nuestra misma parroquia, ¿no? Distintas funciones, distintos grupos, pero si somos Iglesia, lo que prima es la unidad. Son diversos y tienen que ser diversos unos a otros, pero en cuanto son complementarios. Hay una diversidad que destruye la unidad y hay una diversidad que ayuda a la unidad bajo esta cuestión de la complementariedad. Así es el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? El cuerpo humano, el hígado es distinto al páncreas o al vaso, pero cada función distinta hace su parte para el funcionamiento orgánico. La unidad del cuerpo místico de Cristo produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. La unidad del cuerpo místico sale victoriosa en todas las divisiones humanas. Pero como esa unidad viene de la unidad con Cristo, cuando hay divisiones, es porque esa unidad con Cristo es débil. No estamos unidos porque somos buenos. No estamos unidos porque somos muy comprensivos. Estamos unidos porque somos de Cristo. Para nosotros la unidad es un dato previo. No es que vamos a ver con qué me encuentro y a ver si me llevo bien con esto o con aquello. Nosotros en la Iglesia razonamos de otra manera. Si estamos unidos a Cristo, ¿cómo no voy a estar unido con otro? Y cuando hay conflictos lo resolvemos también de esa manera, ¿no? Yendo a Cristo. La segunda, o sea, el primado de la unidad y la diversidad, ¿no? La segunda cuestión importantísima del cuerpo es que Cristo es la cabeza. La única cabeza es Cristo. El Papa no es la cabeza del cuerpo de Cristo. El obispo no es la cabeza del cuerpo de Cristo en un territorio. El párroco no es la cabeza. Lo que hace el Papa en la Iglesia Universal, el obispo en la diócesis y el párroco en su parroquia, es tratar de que sea Cristo la cabeza. Todo lo que tiene el párroco de autoridad o de trato es para garantizar que la cabeza sea Cristo. Porque donde la cabeza no es Cristo, empiezan a nacer cabezas por todos lados. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Por último, una imagen hermosísima. Dijimos, la primera, la noción de cuerpo, ¿no? La unidad. Segundo, la cabeza es Cristo. Tercero, la Iglesia es la esposa de Cristo. ¿Vieron? La noción de cuerpo da esto. Si Cristo se ofrece a nosotros corporalmente en la Eucaristía, no hay otro Cristo que no sea el corporal. Cristo de carne y hueso glorificado y comunicado en el pan eucarístico.
Cristo viene a nosotros corporalmente. Nosotros, la única manera de recibirlo es corporalmente. Y eso se ve en la comunión, por ejemplo, en Cristo. Quiere decir cuerpo con cuerpo. Bueno, esta unión de dos cuerpos es la propia del matrimonio. En la Sagrada Escritura habla del matrimonio, en la unión, en el amor corporal entre varón y mujer. Y los dos no serán sino una sola carne. Esa es la imagen que utiliza la Iglesia para verse a sí misma como esposa. Nosotros participamos, seamos varones o mujeres, dentro de esa responsabilidad, de esa unión corporal con Cristo. Formamos una sola carne con Él, que es la unión más profunda. Bueno, por último, la Iglesia, templo del Espíritu Santo. Bueno, no voy a detenerme mucho. Yo voy a decir que el Espíritu Santo es reconocido como el alma de la Iglesia. Sin la acción del Espíritu Santo, la Iglesia no va adelante. Y es el alma. Aquello que el alma es para el cuerpo, dicen los padres de la Iglesia, lo es el Espíritu con respecto a la Iglesia. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en la Iglesia. Y gracias al Espíritu Santo, el mismo Espíritu fomenta dentro del pueblo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, fomenta los carismas. Los carismas. Los carismas extraordinarios o sencillos o humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, regalos del Espíritu Santo, capacidades que directa o indirectamente provean una utilidad a la Iglesia. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a la necesidad del mundo. Quiere decir que si alguno aparece con algún carisma un poco raro, ¿cómo se percibe que eso es de Dios? Porque edifica la Iglesia en vez de dividir. Siempre hay que discernirlo, porque son regalos un poco fuera de lo común, ¿no? En Pentecostés los apóstoles recibieron el carisma de la glosolalia, que es hablar en lenguas. Pero hablar en lengua era para que los entendieran, no para que no los entendieran. Porque había gente extranjera que los escuchaba hablar cada uno en inglés, en polaco, qué sé yo, y se sorprendieron. Entonces es una manifestación de la universalidad de la Iglesia, donde cada pueblo y cada lengua recibe la fe, digamos, en su lengua, en su idioma. Entonces es como una puerta abierta a que entre Cristo a través de la Iglesia. Ese carisma tan borracho, es un carisma, pero porque eso edifica a la Iglesia, no que destruya a la Iglesia, ¿no? Bueno, el último encuentro será el viernes próximo. Nos quedan dos cosas bastante largas, vamos a mencionarlas, porque esta catequesis tampoco pretende sustituir la lectura personal. Simplemente al dedicarle tiempo y un espacio, es a jerarquizar estas verdades para que las profundicemos, ¿no? Nos quedan las 3 notas esenciales, las 4 notas esenciales de la Iglesia, una santa, católica, apostólica, y luego la conformación de la Iglesia, ¿no? Entre sacerdotes, laicos y consagrados. Gracias por la paciencia y que el Señor nos ayude. Ave María Purísima. Sin pecado.